Buenos días. No sé si me estáis escuchando. Ahora quizá. Buenos días. Un saludo muy cordial a todos. Ahora entiendo que sí todos me están viendo y escuchando. Allá desde Sevilla a Tarragona con mucho cariño y con mucho amor, ¿verdad? Bueno, en esta mañana yo quería compartiros acerca de nuestra identidad. Eh, Como todos sabemos, porque lo estamos sufriendo, vivimos probablemente el año más complicado de nuestras vidas y ya a puntito de ir terminándolo, yo quisiera que reafirmáramos lo que por encima de todo somos, ¿no? Independientemente de lo que podamos tener o poseer o independientemente de lo que este mundo nos pueda dar, que parece que no es mucho, ¿verdad? Somos hijos de Dios, amados, y esa es una realidad a la que nos tenemos que agarrar por muchísimos motivos y bueno, que forma parte de nuestra historia. En busca de la identidad perdida, quiero contaros una pequeña anécdota que ocurrió hace muchísimos años en un parque en Alemania, es verídica. Resulta que el guarda del parque ya se disponía a cerrar las puertas del parque, pero de pronto allí en una esquina eh, eh, se dio cuenta de que había un señor sentado en un banco. Y entonces el guarda, así a voz en grito, le dijo, oiga, tiene usted que irse ya, que cerramos el parque. Pero el hombre se mantenía inmutable, con lo cual el guardia elevó la voz y le dijo, oiga señor, que cerramos el parque, se tiene usted que ir. Y el hombre, pues nada, que no reaccionaba. Por lo tanto, el guarda ya visiblemente enfadado se acerca al hombre y le dice, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿A dónde va? Y dice la historia verídica que levantando lentamente la cabeza, el hombre se le queda mirando al guarda y le dice, mire, llevo 40 años haciéndome esas mismas preguntas y aún no he encontrado la respuesta. Aquel hombre era nada más y nada menos que Friedrich Nietzsche, filósofo existencialista, se crió, sentó escuela en muchísimos aspectos. Fue un hombre que se suicidó, murió prácticamente loco, y un hombre que no tenía claro, a pesar de su erudición, de sus libros, no tenía claro qué hacía aquí, no tenía claro quién era, ni de dónde venía, no tenía claro ni siquiera a dónde iba, ¿no? Entonces, esta historia a mí me hace bien consciente de que no importa los logros que hayamos conseguido, no importa la popularidad, la fama o la erudición que tengamos, porque si no sabemos de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde vamos, habremos perdido la partida, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, qué importante. Hoy en día vivimos una crisis de identidad sin precedentes, ¿no? Todo este asunto de la confusión de identidad, del género fluido, del sexo líquido, nos da una sensación como que de pronto no sabemos muy bien quiénes somos. O quizá dicho de otra manera, podemos ser casi cualquier cosa, porque ahora lo que cuenta es el sexo psicológico, lo que tú crees o lo que tú piensas, independientemente de tu identidad biológica, ¿no? Génesis 3, evidentemente, ya nos lanza algunas claves en cuanto a esa confusión de identidad. Fíjate que Adán y Eva pasaron de ser habitantes en el jardín del Edén a ser errantes en la tierra de Nod, ¿no? Es decir, la expulsión del jardín de una u otra forma. Voy a apagar aquí esto porque si no veo que no para de darme la lata. Es decir, sí, la expulsión del jardín de las delicias evidentemente provocó una desorientación. Adán y Eva pasaron de vivir en el jardín del Edén pasaron a ser expulsados a la tierra de Nod, la tierra del errante, la tierra del extranjero, ¿no? Y hoy en día seguimos asistiendo a una gravísima crisis de identidad. De hecho, tú sabes, la identidad de muchas personas está condicionada de pronto a su profesión, ¿no?
Imagínate, un mecánico que llevaba 45 años vistiéndose su mono azul cada día y apretando tornillos y demás en su profesión, de repente se jubila y envejece 10 años en una semana, porque ligaba o condicionaba, ¿verdad? Condicionaba su identidad a su profesión. No somos lo que hacemos. No. Hay otras personas que condicionan quizá su identidad a lo que tienen. El refrán dice, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Recordamos la historia de Rockefeller, el hombre más rico del mundo en su época. El hombre tenía constructoras, navieras, cotizaba en bolsa, compañías petrolíferas. Entonces, cuando el señor se muere, el señor Rockefeller, digo, resulta que todos querían saber qué iba a pasar con todas las posesiones y con todo lo que el hombre tenía, ¿no? Y entonces, claro, convocan una rueda de prensa porque querían saber qué iba a pasar con todos sus bienes, sus posesiones, y en la rueda de prensa un periodista le pregunta al albacea de los bienes de Rockefeller, le pregunta, bueno, ¿y cuánto dejó? Y el albacea le responde, mire, lo dejó todo, no se llevó nada, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y el alma, amigos, la perdemos, o el alma, mejor dicho, la ganamos cuando tenemos conciencia de nuestra identidad, cuando tenemos conciencia de quién somos. Y no somos por lo que tenemos o por lo que hacemos, ¿verdad? Somos precisamente por tener conciencia de ser hijos de Dios, ¿no? Lamentablemente esta falta de conciencia de ser hijos de Dios o esta desorientación en cuanto a quiénes somos realmente, si venimos del mono, si venimos de un accidente cósmico, si venimos de un proceso de evolución, no venimos de nada de eso. Venimos de un diseño inteligente donde un Dios creador nos hizo a ti y a mí como piezas únicas, porque Dios es un artesano, no hace producciones en serie, y Él nos hizo a ti y a mí como piezas únicas con el valor de lo irrepetible, ¿no? Eso es lo que tú y yo tenemos, el valor de lo irrepetible. Pero esa conciencia de falta de identidad es aprovechada por los profesionales del oculto. Tú miras en determinadas cadenas de televisión y 24 horas sobre 24 horas te están poniendo ahí agoreros, echadores de cartas, los que te leen el futuro. Todo eso está de moda y todo eso responde a una crisis de identidad. Algunos de vosotros recordaréis a Carmen Sánchez. Ella es una pastora, ahora está creo que por Bolivia, pero vivió en Santa Coloma mucho tiempo y ejerció su ministerio allí en una iglesia. Y entonces, en el metro de Barcelona hace muchos años, en Plaza de España, allí se ponían los echadores de cartas, los que leían el futuro, tenían sus mesitas y ponían ahí su cartelito, se adivina, se lee el futuro, 10 euros, lo que fuera, ¿verdad? Y Carmen Sánchez, una mujer de armas tomar, dice, hombre, pues yo también voy a adivinar el futuro a la gente, ni corta ni perezosa, nuestra buena Carmen de pronto se va al metro de Barcelona, ahí a Plaza de España, con una mesita plegable, una Biblia, un atril de estos de mesa, y pone su mesa allí, pone su Biblia en el atril y un cartelito bien visible, se adivina el futuro gratis. Bueno, los otros que andaban por allí, los magos y tal, pues enseguida se removían un poco nerviosos. Y Carmen era muy clara y muy sencillo su mensaje, ¿no? Cuando alguien decía, hombre, usted adivina el futuro, dígame. Y Carmen le decía, pues mire, sí, su futuro es muy sencillo. Si usted cree en la palabra de Dios, si vive conforme a lo que Dios dice y le acepta en su corazón, su futuro va a ser el cielo y la vida eterna con Él. Sin embargo, si usted decide aquí una vida apartado de Dios, Dios le va a dar lo mismo, pero en la eternidad su futuro va a ser una vida separado de Dios. Y así les leía el futuro. Pero Carmen Sánchez tenía algo muy claro. Y tenía claro, imagínate que esto fuese el mundo, la bola del mundo. Carmen Sánchez tenía muy claro, ¿verdad?, que el mundo está suspendido entre dos realidades eternas, el infierno y el cielo. Dos realidades eternas, el infierno y el cielo. Y entonces Carmen decía, mire, lo que usted decida aquí va a determinar su futuro para la eternidad. Si usted aquí en la tierra decide una vida con Dios, Dios le va a dar en el futuro una vida en el cielo. Pero si usted aquí en la tierra decide una vida separado de Dios, Dios le va a dar lo que usted quiere en el infierno. Una vida separado de Él. Y esto es bien importante porque
Nuestra identidad, como decimos, no es circunstancial, no la determina lo que hacemos, no la determina lo que poseemos, la determina lo que somos, ¿no? Y por eso cuando uno lee ahí en el Evangelio de Juan y habla de que el verbo se hizo carne y vino a nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad y el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro privilegio, hermanos. Nuestro privilegio es saber si realmente somos hijos de Dios, ¿no? Nuestro privilegio es que podemos llamarnos hijos y además podemos llamar a Dios como nuestro Padre. Ayer en la charla que teníamos en la tarde hablábamos de que a veces tenemos en las familias apodos familiares, ¿no? Apodos que de alguna forma son apelativos cariñosos para dirigirnos a nuestros seres queridos. Apodos que no dejan de evidenciar cercanía, intimidad, buen trato. Y fíjate que la palabra de Dios, cuando habla de los hijos de Dios, ahí en Romanos 8, habla de que no somos esclavos, somos hijos, no somos adoptados. Y dice, voy a leerlo, dice Romanos, creo que está aquí, Romanos 8, a partir del verso 14, dice así, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, claro, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es una expresión de cercanía con la que un hijo se dirige a su padre en un apelativo cariñoso, papito querido. Esa sería una buena traducción, papito, papito. El año pasado viajaba yo en avión a Colombia y el viaje es largo y bueno, uno tiene que medio dormitar lo que pueda ahí en el asiento. Y ya en la noche, delante mío iba sentada una familia judía, con su larga barba blanca, el señor, y la kipa y todo el asunto. Y iban con un niño pequeño, no sé, 4 o 5 años tendría. Ya era de noche y yo estaba ya durmiendo o intentando dormir y de pronto escucho ahí con esa sensación de duermevela, cuando a veces estás medio dormido y no sabes si estás dormido o despierto, escucho una vocecita que dice ahí en el sueño, Abba. Y al poco rato, Abba. Y yo en el sueño decía, Dios mío, es en hebreo, es papá, papá. Pensé yo, estaré dirigiéndome yo a Dios, estará Dios, Abba. Y entonces me desperté. Y lo que ocurría es que el muchachito que iba sentado delante mío, la familia judía, el niño estaba llamando a su padre. Y le llamaba Abba, papito. Con ese sentido, yo diría tan tierno, y con ese sentido tan cariñoso. Dios no es un juez. Dios no es nuestro amo. Dios no es un policía. Dios es nuestro Padre. Y eso es algo que tenemos que entender porque somos sus hijos. Ya no somos huérfanos. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Y tenemos que acabar entendiendo que esa es nuestra naturaleza. Y esa es nuestra verdadera identidad. Hace muchos años, una familia de asturianos viajaron a Argentina. Resulta que iban con el niño muy chiquitito, de apenas 2 o 3 años. Y en Argentina empezaron a trabajar, el niño fue creciendo y ya el niño, entrando en la adolescencia, un mal día sus papás tienen un accidente y entonces se muere, lamentablemente. El niño se queda solo en un país extraño y reuniendo el poco dinero que pudo, compró el pasaje para regresar a España. Inconsciente del tiempo que duraba la travesía, aquel jovencito se pensó que el viaje era un par de días o 3, cuando eran semanas,
y se llevó en una bolsa algunos sándwiches, unas naranjas. El primer día se comió los sándwiches, el segundo día las naranjas, el tercer día no tenía nada para comer, y entonces el cuarto día el muchacho, con el atrevimiento que da la necesidad, el muchacho observaba que los camareros regresaban, llevaban a la cocina de vuelta unas bandejas tremendas, ¿verdad? Donde en aquellas bandejas volvían a la cocina los restos de la comida. Y como si fuera un mendigo, el jovencito se acerca al camarero y le dice: oiga, ¿usted no podía darme un poco de esa comida que lleva de vuelta a la cocina? El camarero extrañado le preguntó: ¿usted tiene boleto, joven? ¿Tiene entrada? O sea, ¿tiene pasaje? Dice: claro, aquí tiene. Y el camarero le dice: usted no tiene que mendigar nada. Simplemente, a la hora del desayuno, de la comida y de la cena, se va usted al camarote del restaurante, porque el precio de las comidas está incluido en el billete. Claro, no saberlo es no poseerlo. No saberlo es no poder beneficiarse de lo que contiene el precio del billete. Y esta historia creo que nos ilustra también el hecho de si sabemos o si somos conscientes de cuál es nuestra herencia, ¿verdad? Si somos conscientes de aquello que tenemos, si somos realmente conscientes de que somos hijos de Dios. En Argentina también se dio el caso de un predicador, un hombre erudito, un hombre con mucha teología. Eran aquellos tiempos donde de pronto aplaudir estaba mal visto en la iglesia, eso era una cosa, y mucho menos cantar como habéis cantado con guitarra eléctrica, que va, eso está prohibido. Y era un tiempo, como sigue siendo hoy, donde en Argentina el trato se dice de usted, de tú y de vos. El usted es cuando hay un trato más comercial y profesional, el tú cuando hay un trato de cercanía, y el vos se utiliza realmente cuando ya hay mucha cercanía, ¿no? Y entonces aquel pastor erudito viaja a su pueblo a visitar a su familia y de pronto predica el evangelio en el pueblo, en la plaza del pueblo, y se convierte el panadero, un hombre sin letras, un hombre bastante ignorante, ¿no? Y se convierte. Bueno, total que a los 2 meses vuelve el pastor a su pueblecito y hace un culto para aquellos que se habían convertido, y cuando estaba terminando el culto, entonces el panadero, con esa ingenuidad de las personas recién convertidas, ¿no? Panadero se levanta y dice: vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, y empieza a aplaudir, ¿no? Y entonces el predicador, sorprendido, empieza también sonrojándose a aplaudir, porque se da cuenta del gesto tan espontáneo y tan natural, superando cualquier tipo de prejuicio cultural, el aplauso a nuestro Señor. Y finalmente el panadero le dice: déjeme orar, pastor. A esas alturas el pastor, con un ojito abierto, se pone atento a ver qué decía aquel recién convertido. Y entonces el panadero, un hombre sin letras, sin teología, pero que había entendido perfectamente lo que implica la conversión y la relación que hay que tener con Dios, comienza su oración y dice: papito querido, vos sabés que te amo. A estas alturas al predicador, con toda su teología, con todas sus trabas culturales, empezaron a caérsele las lágrimas, porque estaba entendiendo que el panadero, un hombre apenas recién convertido, sin teología, sin conocimiento, pero convertido, había entendido realmente cuál es la correcta relación con Dios, que es la de hijo a padre. Dios, amado, repito, no es un policía, Dios no es un juez, Dios no es un amo, Dios es un padre. Y la relación que tenemos que aprender a tener con Él es la relación de padre a hijo. Por eso la historia del joven que emigró y que no sabía que el precio iba incluido en el billete se aplica mucho a nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, muchos nos sabemos hijos, hemos aceptado al Señor, pero ¿somos conscientes de la herencia que tenemos como hijos? Es decir, ¿somos conscientes de qué podemos disfrutar al ser hechos hijos de Dios? La Biblia habla de herencias, ¿no? De hecho, la Biblia habla de posición. Posición quiere decir que somos
pero la Biblia también habla de posesión, es decir, que tenemos. Claro, la posición nos da acceso a la posesión. Cuando tú sabes o te sabes en la posición de hijo, te sabes también en la posición de heredero, y así lo dice la palabra. Somos hijos, y si hijos, herederos. ¿Cuáles son? Sería una pregunta legítima, ¿verdad? ¿Cuáles son, hermanos, las bendiciones que podemos estar disfrutando debido a nuestra posición? Debido a nuestra posición de hijos, ¿qué posesión podemos disfrutar? Hay un texto que se encuentra ahí en Efesios capítulo 1, y que habla, dice literalmente, bendiciones espirituales en Cristo. Y un día aquí en Andalucía, un pastor les dijo a sus feligreses, les dijo, bueno, miren ustedes todo el texto de Efesios 1 a partir del verso 3 y enumeren las bendiciones que podemos tener en Cristo. Enumeren en base a todo ese texto. Bueno, los hermanos empezaron a leer, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, dice en amor, nos predestinó, nos adoptó, nos salvó, y empiezan a contar. Y dice el pastor, bueno, ¿cuántas bendiciones encuentran ustedes ahí? Y entonces un hermano dice, yo encuentro 10 bendiciones, otro dice 12, otro dice, yo llego a 15. Y de repente se levanta un señor mayor en la iglesia y dice, hay 50. Y el pastor asombrado dice, ¿50? Pero ¿cómo es posible? Yo puedo encontrar 10, forzando el texto podría encontrar 17, 18, pero 50. Y el Señor dice, no me ha entendido. Hay 50. Porque dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y toda quiere decir toda, 50. O sea, que en base a este texto, las bendiciones que tú y yo podemos disfrutar son todas las que están incluidas en la palabra de Dios y que tienen que ver con lo que un padre otorga a un hijo. Por tanto, haríamos bien en saber que cuando somos hijos tenemos que aprender a disfrutar con los 5 sentidos de nuestra condición de hijos. Y mira, en lo cotidiano. No estoy hablando de posesiones materiales, estoy hablando de las que realmente importan, las que no se quedan aquí en esta tierra. Apreciar el azul del mar dando un paseo, tener la paz para apreciar pues una bonita puesta de sol, ¿verdad? Todos esos aspectos que forman parte de cuando un hombre y una mujer están bien afirmados en su identidad y pueden aprender a disfrutar de la vida, aunque no tengan grandes posesiones en lo material. La paz y la esperanza son los tesoros más preciados que nos vienen dados como consecuencia de nuestra filiación de hijos y que no se pueden comprar porque no tienen precio. Vivimos como hijos de Dios. A veces creo que vivimos como esclavos, hermanos. A veces vivimos dando más crédito a lo circunstancial que a lo eterno. A veces vivimos dando más crédito a lo que nos rodea, a las cosas que los ojos ven, y no a lo que la palabra de Dios nos dice. Y es normal, porque somos humanos, ¿no? Pero somos hijos. Y si hijos, herederos. Y nuestra herencia tenemos que aprender a vivirla, tenemos que aprender a reclamarla cada día. Cada día. Fíjate que la parábola del hijo pródigo es bien interesante porque nos narra la historia del muchacho que, teniendo todos sus bienes, de pronto se fue. Y fíjate que en Lucas 15, está narrada la parábola ahí, y en Lucas 15 es bien interesante porque nos narra la historia de la parábola del hijo pródigo, pero en este caso lo que queremos es fijarnos en cómo comienza la parábola del hijo pródigo. Fíjate bien porque yo voy a leer ahí Lucas 15, pero voy a cometer un error en la lectura de un versículo. Tú tienes que estar atento para averiguar, para decirme si averiguas cuál es el error que yo cometo al leer Lucas 15. Dice así, en este caso 15, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Acabo de cometer un error, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Repito, repito. Puedes ponerlo ahí en el chat si te diste cuenta del error. Repito. Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Alguno se ha dado cuenta del error cometido? No es tan fácil darse cuenta del error cometido. Yo he dicho y le repartió los bienes, pero la palabra dice y les repartió los bienes, a los dos, tanto al que se había ido como el que se había quedado. Pero el hijo mayor, el que se quedó, parece que no entendió que a él también le fue repartida la herencia, porque probablemente no tenía una mentalidad muy de hijo. De hecho, cuando regresa el hijo pródigo arrepentido, el hijo mayor se enfada, con todo su legalismo y con toda su... con todas sus trabas teológicas y demás. Le dice al padre, tu hijo, que dilapidó tu fortuna y ahora mandas matar un becerro y yo, que estoy aquí obedeciéndote, no me das nada. El hijo mayor vivía con mentalidad de esclavo. Se creía que la vida cristiana correspondía en una simple cuestión de obediencia a leyes, a reglas y a normas. No entendía que para ser hijo se necesita muchísimo más que una simple cuestión de obedecer. Se necesita muchísimo más. No acababa de entenderlo. Vivía un poco con una mentalidad de esclavo. No se daba cuenta de que él era o estaba en posesión de todo lo que Dios le ofrecía como hijo. Pero vivía, lamentablemente, con una mentalidad cortita. Con una mentalidad de esclavo. Porque no tenía clara su posición. Y al no tener clara su posición, no podía disfrutar su posesión. Vivía más con una mentalidad de esclavo, sabiéndose sujeto a unas normas, a unas leyes, a un cumplimiento estricto. ¿Verdad? No entendía. Y en esta vida tenemos que tener clara nuestra posición. Bueno, tú recordarás, cuando yo era jovencito, nos enseñaban las preposiciones propias. ¿Tú te acuerdas de las preposiciones propias? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Las preposiciones propias. Las preposiciones propias nos indican la posición de algo frente a algo. Son muy interesantes. Por ejemplo, tomando como ejemplo la naranja. Si yo cojo este palito y lo sitúo aquí, utilizando una preposición, ¿tú sabes dónde estaría el palito en relación a la naranja? A, ante, bajo, cabe, con. ¿Dónde estaría? El palito estaría ante la naranja, utilizando una preposición, Entonces la preposición me indica la posición de algo frente a algo. Si yo tomo el palito y lo pongo aquí, utilizando una preposición, ¿sabes dónde estaría el palito en relación a la naranja? Tras la naranja, claro. Y si yo pongo el palito aquí, ¿sabes dónde estaría el palito en relación a la naranja? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Sobre la naranja. Y si lo coloco aquí, ¿verdad? Si lo coloco aquí estaría bajo la naranja. Ahora, si yo lograra, que no lo puedo hacer ahora, si yo lograra meter el palito aquí, hiciera un agujero y lo metiera ahí, ¿sabes dónde estaría utilizando una preposición? Si yo lograra meter el palito aquí, hasta el centro de la naranja, estaría en la naranja. Esa sería la preposición que utilizaríamos. ¿Sabes qué preposición utiliza la Biblia para definir nuestra posición de nosotros como hijos respecto a Cristo? Utiliza la preposición en. Por ejemplo, si leyéramos ahí, creo que es, por ejemplo, lo tenemos aquí, Efesios 1, 4. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1, 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el 4, según nos escogió en Él. En Él. Estamos en Él, en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, la preposición en quiere decir que no estamos arriba, ni estamos abajo, ni al frente, ni al otro, estamos dentro, en Cristo. ¿Sabes dónde están las pepitas en relación a la naranja?
en, dentro no es una preposición, en relación a la naranja, están en la naranja, naranja por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Tú y yo, al estar en Cristo, quiere decir, hermano, que estamos revestidos con toda la autoridad que Cristo nos da. Y cuando tenemos clara nuestra posición, tenemos clara nuestra posesión y la autoridad que nos es delegada. Y eso es algo muy importante en un tiempo donde la confusión, la identidad se confunde, la identidad se difumina, el género líquido, el sexo fluido, y eso es tremendo, ¿no? Pero tú y yo estamos en Cristo. Cristo debe de estar presente, hermanos, en cada una de las áreas de nuestra vida. No somos esclavos, sujetos al pecado, no somos huérfanos, sin una filiación, somos hijos. Dios es nuestro Padre. Y si hijos, herederos. Herederos de una herencia que tiene que ver con un talante gobernado por la verdad, porque estamos en la verdad, y gobernado por la esperanza. Y en base a eso podemos vivir vidas estables, aún en medio de circunstancias realmente muy, muy complicadas. Claro, para permanecer en esa posición, no solo basta llegar, hay que mantenerse, ¿verdad? Para permanecer en esa posición tenemos que estar fuertes, tenemos que comer, tenemos que comer. Hace años un misionero en una reunión nos decía, bueno, ¿qué han comido ustedes hoy? Claro, entendimos el juego, se refería espiritualmente, y pensando que nos las sabíamos todas, dijimos, bueno, mire, yo he comido en Efesios, yo he comido en Juan, yo he comido en Marcos. Y el misionero nos dice, no, no, no me están ustedes entendiendo. Marcos, Juan, esos son los restaurantes. En la Biblia hay 66. ¿Pero qué ha comido usted ahí? Y entendimos. Ah, pues yo comí gozo, yo comí paz, porque dice la palabra, fueron halladas de mí tus palabras, Jeremías, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y la Biblia habla de que tenemos que comer la carne y beber el cuerpo, beber la sangre y comer el cuerpo de Cristo. Y no habla refiriéndose a la Santa Cena, habla de que tenemos que comer de la palabra. ¿Sabes algo? El refrán español dice, de lo que se come, se cría. Oye, es verdad. Mi papá, resulta que le encantaba el ajo. Tenía un botecito de ajo en polvo y le echaba ajo a todo. Cualquier comida, ahí le rellenaba de ajo. Era tremendo. Y entonces en verano, una noche calurosa de verano, uno suda, ¿eh? Y claro, somos lo que comemos. Entonces un día de verano mi mamá fue a cambiar las sábanas y al moverlas dice, uy, pero esto como apesta a ajo. Claro, porque mi papá comía ajo, sudaba ajo y bueno, de lo que se come se cría. Mi papá tenía ajitis, claro. Había otro señor que no paraba de comer zanahorias. Mira, le encantaban las zanahorias. Tenía una bolsita, iba comiendo trocitos de zanahoria por allí por donde iba. Vamos, que tú lo mirabas aquí y en vez de la mano blanco, era naranja, naranja. Tú le mirabas a lo blanco de los ojos y era naranja. Algunas personas le dijeron, oiga, usted tiene hepatitis. Y él decía, no, que va, lo que tengo es carotitis, de tanta zanahoria que como, ¿verdad? ¿Sabes qué tenemos tú y yo? Tú y yo tenemos que comer a Cristo. Tenemos que comer su palabra, para que los nutrientes de la palabra, la verdad, la esperanza y todo lo que está contenido en ella nos salgan por los poros. Tú y yo tenemos que tener cristitis, cristitis. Y eso solo puede ocurrir cuando comemos la palabra de Dios. Eso solo puede ocurrir cuando el fruto del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto es para comer. Y tú y yo no seremos conocidos por nuestras predicaciones, por nuestras canciones, por nuestros libros. Por sus frutos los conoceréis. Y en nuestras vidas, hermanos, tenemos que aprender a comer el dulce fruto del Espíritu Santo. Porque es lo mismo que tenemos que dar, porque de lo que se come se cría. Yo tengo que comer amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Eso es lo que tengo que hacer. En primavera, aquí en Sevilla, los naranjos se llenan de flor. Huele hermoso, a azahar. Un aroma precioso. Y ese aroma anuncia la llegada del fruto. Después viene ya el fruto. Porque la fragancia precede al fruto. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Dice la palabra, grato olor de Cristo, para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Y como hijos de Dios,
Al tener clara nuestra posición, tenemos clara nuestra posesión. Y cuando comemos del fruto del Espíritu Santo, tenemos que oler, tenemos que sudar, tenemos que vivir, tenemos que encarnar ese fruto en otros, porque este mundo necesita del fruto del Espíritu Santo y solo se lo podemos dar tú y yo. Cuando tenemos clara nuestra posición en Cristo, hijos de Dios, tenemos clara nuestra posesión, comer de la palabra y producir ese dulce fruto del Espíritu Santo. Qué importante eso, hermanos, qué importante. Repito, tú y yo no somos fruto de la casualidad biológica, ni venimos del mono, ni de una explosión inicial. Somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y como tales, tenemos una herencia que tenemos que aprender a repartir a otros. Y esa herencia se compone de la palabra de Dios, ese libro que no es antiguo ni moderno, simplemente eterno, y cuyos valores hoy esta sociedad sin esperanza y sin futuro necesita desesperadamente, literalmente. Recuerdo la anécdota de aquella niña que tuvo una pesadilla y en medio de la noche se levanta llamando a su mamá, 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 y la mamá se acerca rápido y la abraza y le dice, hijita, no te preocupes, Dios está con nosotros siempre, en todo momento Dios nos cuida, Él está presente. Y la niña, con esa elocuencia que tienen los niños, le dice, sí, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre Él. Necesito ver a Dios con piel sobre Él. ¿Sabes? Eso quiere decir que Dios no va a utilizar ángeles. Dios nos va a utilizar a ti y a mí, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. El mundo necesita abrazos, afecto, cariño. Cuando abrazas a alguien, es Dios quien abraza. Cuando le das una llamada a una persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, es Dios quien da la llamada. Cuando acudes al hospital para ver a un amigo o a un familiar que está enfermo, es Dios quien visita, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo y somos la piel de Dios. Todos necesitamos el lenguaje de la piel del que tanto se nos priva ahora. Abrazos, caricias, ternura, hoy más que nunca, porque se nos está privando de todo eso. Y tenemos que seguir dándolo, mira, aunque sea de forma virtual, porque cuando lo hacemos es Dios quien da el abrazo, la llamada, la visita, la palmadita de aliento, las palabras de esperanza. Y en eso tú y yo tenemos que estar, tenemos que dar de lo que tenemos. Tenemos mucho como cristianos. Tenemos un tesoro contenido en el fruto del Espíritu Santo, que es una herencia incalculable y que la gente la necesita. Porque hoy en día, los que no conocen a Cristo necesitan amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, todo eso. Y tú y yo tenemos que darlos. Finalizo como empezamos el viernes, cuando trabajábamos ahí la primera charla el viernes, que hablábamos, recuerda, de la viuda del profeta cuyo marido se muere, y entonces como viuda acude a Eliseo en necesidad. Y entonces Eliseo le lanza una pregunta, ¿no?, pertinente para todos hoy. Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y la viuda le responde, bueno, un poquito de aceite. Y contra toda lógica y toda prudencia, en vez de decirle, guarda y administra bien el aceite para que te dure, Eliseo le dice, ve y busca entre tus vecinos vasijas vacías, no pocas, y llénalas. Pero ¿cómo es posible si apenas tenía un poco de aceite? Pero es que las matemáticas divinas van contra la lógica y contra la prudencia humana. Y cuando aquella mujer empezó a buscar vasijas entre sus vecinos, cada vez que echaba, el aceite nunca faltaba. Porque la regla divina es que cuanto más damos, más recibimos. La regla divina establece que más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, la pregunta para todos nosotros hoy, como hijos e hijas de Dios, es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Un poquito de aceite. Reparte, da, bendice,
pon una flor donde este mundo no para de poner heridas y desesperanza. Tú y yo tenemos el aceite que Dios nos dio como hijos y que se compone de una herencia en la que el fruto del Espíritu Santo de pronto son tesoros con los que podemos bendecir a los demás. Y cuando yo hablo, cuando yo aliento, cuando yo llamo, cuando yo abrazo, cuando yo soy tierno, cuando yo doy una sonrisa, cuando hago todo eso, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Y estamos aquí para dar. Y no te creas que tienes poco aceite, claro que tienes. Y cuanto más das, más recibes. Y esa es la clave, amados. Por tanto, en esta mañana, que todos tengamos muy clara nuestra conciencia de identidad. No venimos del mono, no venimos de una casualidad cósmica, venimos del Padre. Somos sus hijos. Y si hijos, herederos. Y tenemos una herencia que se compone de la palabra de Dios, de la que tenemos que comer para dar de comer a otros. Y cuando damos, entonces somos bendecidos. Y ese acto de dar tiene que comenzar en primer lugar por los nuestros, por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia, con una actitud correcta, con una disposición a apoyar y a ayudar. Esa es la clave, hermanos, de una vida victoriosa y de una vida cristiana. No eres esclavo, no eres huérfano, eres hijo e hija de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por una realidad innegable que ya nada ni nadie puede cambiar, porque un día, cuando te aceptamos en nuestro corazón, pasamos de ser huérfanos, pasamos de ser esclavos a ser hijos tuyos, con una herencia, con una ciudad celestial que nos aguarda y con un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo. Ayuda a mis hermanos de la Iglesia a que entiendan que esa condición de hijo y de hija es una condición por la que Dios pagó un alto precio, su propio Hijo. Y es una condición que nos da una posesión también, que es la palabra, el libro de los libros, donde está contenido aquello que necesitamos para nutrirnos espiritualmente, el fruto del Espíritu Santo, y para aprender a darlo a otros, en nuestro círculo de influencia, en primer lugar en la familia, después con nuestras amistades, en nuestro trabajo, en la propia iglesia. Ayúdanos, Padre, a ser hijos de Dios, con la conciencia clara de que esa verdad y esa esperanza que este mundo tan desesperadamente necesita, tú la vas a traer precisamente a través de nosotros, tus hijos, el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Bendícenos en esta mañana, llénanos de tu gracia, haznos conscientes de todo lo que tenemos en ti, Dios mío, y danos esa actitud positiva de leer tu palabra, comer de ella y dar a otros de lo que tú nos das. Porque, como dice el refrán, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos en tus manos, Padre, y pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí nos despedimos. Entendí que Víctor me pedía que ya el culto se despedía aquí. Ha sido un placer para María del Mar y para mí estar con vosotros. Lamentablemente nos ha faltado ese lenguaje de la piel que estamos mencionando y nos han faltado esos tiempos tan preciosos de compartir la paella el año pasado, la fideuá prometida que aún sigue en pie, y quién sabe si este año vamos a tener la oportunidad, Dios quiera, que este año que entra, quiero decir, Dios quiera que de pronto, ya como una especie de sana tradición, el año que viene por estas fechas pudiéramos volver a vernos para darnos ese abrazo, ese lenguaje de la piel que tanto necesitamos. Os queremos, sois una iglesia ya muy querida para María del Mar y para mí, y que la paz del Señor continúe en vuestras vidas. Un fuerte abrazo.